Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a un nuevo episodio de nuestro blog Salud sin Dramas. Recordar es suscribirse a YouTube y a Spotify. Y le damos la bienvenida a Nacho Ruiz Hens. Hola a todos, ¿qué tal? Y a todas. Nacho es coautor en el libro 15 miradas a la salud emocional, con un episodio que a mí particularmente me fascina porque es un tema del que yo no sabía nada. Pero presentamos primero a Nacho. A ver, Nacho es madrileño, nació en 1981, tiene tres hijos, es licenciado en Derecho y Dirección y Administración de Empresas, ha ejercido como financiador, asesor e inversor en energías renovables desde hace más de 15 años. Y en un momento Nacho fue diagnosticado con trastorno bipolar de tipo uno. Bueno, primero sin tipo y luego con tipo uno, justo cuando empezaba la pandemia, en marzo de 2020, o sea, una constelación fuerte, y fue ingresado dos veces en un centro psiquiátrico. Consiguió estabilizarse tras unos primeros años convulsivos a raíz del diagnóstico y desde entonces se dedicó a generar más conciencia social sobre esta condición. Tuvo una charla en TED denominada Living Fully with Bipolar Disorder, viviendo plenamente con el trastorno bipolar. Y además ha sido coach para personas bipolares con su propio método bipolar y poderoso. Y tiene una app y tiene programas justamente para esto, para ayudar y sensibilizar sobre el tema. Pero además, Nacho es escritor. Y ahorita está publicitando y celebrando éxitos con su novela Arsan Cuerno Oscuro, una novela épica de fantasía y ficción, y además de otros libros colectivos y personales como el de Bipolar y Poderoso. Bienvenido, Nacho. ¿Algo que quieras agregar? Muchas gracias, ¿no? Una introducción muy completa. Perfecto. Me gustaría empezar con la explicación clara, concisa de qué es y sobre todo qué no es un diagnóstico del trastorno bipolar, por favor. Sí, la primera vez que a mí me diagnosticaron fue, como bien has apuntado, en marzo de 2020 y yo en ese momento no sabía lo que era. No tenía ni idea de lo que es el trastorno bipolar y aunque yo creo que poco a poco la gente va teniendo más conocimiento, porque mucha gente pues tiene algún, bueno, el que lo sufre, pero a veces tienes pues algún amigo o algún familiar y poco a poco creo que va habiendo más cultura sobre el tema. Creo que sigue habiendo todavía mucho falso mito sobre esto. Entonces, lo que no es alguien que cambia de humor, que tiene muchos cambios de humor. En plan, no, es que ahora le pilla de buenas, ahora está de malas, ahora de buenas, ahora de malas. Eso no es el trastorno bipolar, ¿no? El trastorno bipolar es un trastorno mental de los calificados como graves, Mm, que básicamente afecta a cómo piensas, qué nivel de energía tienes. Entonces, hay diferentes tipos y hay diferentes síntomas, ¿no? Pero podríamos decir que es un espectro. Entonces, dentro del espectro está bueno, pues está la parte elevada y la parte baja, ¿no? La parte elevada y peligrosa es cuando estás teniendo un episodio o un brote maníaco, ujú. que ahora explicaré lo que es. La parte baja es cuando tienes un episodio depresivo, que es bueno, depresión clínica, que puede incluso llevarte a ideaciones suicidas. Entonces, podríamos decir que esos son los extremos y luego en medio hay muchas cosas. Ujú. En medio está, idealmente, si estuvieras totalmente estable, es lo que se llama cuando a nivel médico lo llaman estar eutímico, que no estás ni muy elevado ni muy deprimido, entonces es como, bueno, estarías un 5 sobre 10 podríamos decir, ¿no? Mm, Y luego, algunas personas con trastorno bipolar nunca experimentan brotes maníacos, que es, yo el brote maníaco, en mi terminología propia, yo lo explico diciendo que es como una euforia peligrosa. Y ahora explicaré por qué, pero hay una cosa que es un poquito menos peligroso que el maníaco, que es el hipomaníaco. El estado hipomaníaco es cuando una persona está como con mucha hiperactividad, mucha creatividad, no necesita dormir, pero no llega a ser peligroso porque no pierde el control
con la realidad. Los síntomas principales del brote maníaco es que tienes lo que se llama flight of ideas, que es como que las ideas se te escapan en el sentido de que empiezas una frase y de repente te viene una idea y de repente te viene otra idea, otra y otra y otra. Entonces es como que no terminas las frases por el aluvión de ideas que te llegan. Hablas muy aceleradamente, en inglés lo llaman pressured speech, no tienes necesidad de sueño, Mm. o sea, sí la tienes, pero tú sientes que no la tienes, no duermes. De esto también podemos hablar un poco del tema del sueño, que es muy importante. Tienes delirios de grandeza. Entonces, por ejemplo, si eres escritor, pues a lo mejor piensas, no, es que estoy haciendo un bestseller mundial, voy a ser mejor que Ken Follett o que Stephen King. O bueno, si te gusta el fútbol, dices es que voy a ganar el Balón de Oro. Pierdes la noción de la realidad con delirios de grandeza. Mm. Y bueno, no tienen que darse todos los síntomas a la vez, pero suelen darse por lo menos tres, ¿no? También hay otro síntoma, puede ser que te pones objetivos muy ambiciosos o que te embarcas en múltiples proyectos a la vez, ambiciosos en general, que es descabellado cuando lo pones todo junto. Otro síntoma puede ser hipersexualidad, que ocurre a veces que la gente, pues una persona casada que siempre ha sido fiel a su esposo o a su esposa, de repente pues tiene affair aquí y allá y luego a lo mejor hasta ni se acuerda de lo que ha hecho. O sea, digamos, y luego puede ocurrir también que en ese estado de manía te sientes invencible, sientes como que has encontrado la llave del mundo, de todos los enigmas y entonces como que crees que puedes conseguir cualquier cosa. Entonces es una sensación que para el que lo experimenta es fantástica porque crees que estás genial, ¿Te lo pero crees? para todo el mundo a tu alrededor es muy preocupante porque empiezan a ver como que no tiene sentido muchas cosas que dices o que haces. También hay veces que hay gente que experimenta una lucidez increíble en esa fase. Eso se llama, una vez vi en una entrevista a un profesor de Harvard que lo llamaba, eh, era como la lucidez, no sé si lo llamó premaníaca o maníaca, pero es como que tú cuando estás en esa fase puedes tener mucha conectividad de ideas, mucho pensamiento lateral. Entonces de ahí pueden salir ideas que no tienen ni pies ni cabeza y otras que pueden ser muy brillantes. Entonces, bueno, pero en general una persona que te vea en ese estado va a ver un conjunto general de cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Entonces, eso es el maníaco. Y normalmente se produce a partir de los 18 años, entre 18 y 25, estadísticamente es cuanto más se produce, Ujú. aunque hay gente que tiene, bueno, hay niños bipolares también, que antiguamente no se diagnosticaba, pero ahora sí que hay también niños con bipolaridad. Y luego hay casos como el mío, donde a mí me diagnostican con 38 años. Yo hasta Ujú. los 38 años no sabía que tenía nada. ¿Y qué tenía? Pues una bipolaridad latente. De hecho, lo que yo estaba, mi estado normal entre los 18, 20 y los 38 años era pues de mucha energía, mucho optimismo, muchos proyectos, mucha creatividad, trabajaba a destajo y a deshoras. Entonces, luego cuando echas la vista atrás y analizas lo que yo tenía, pues yo lo que tenía era un trastorno bipolar de tipo 2, que ahora explicaré los tipos, que es ese que se queda en la hipomanía. Entonces, entonces yo, por ejemplo, cuando echo la vista atrás, yo me di cuenta que en mi vida, si bien yo nunca había experimentado una depresión hasta que me diagnosticaron, de decir es que no puedo salir de la cama, no tengo ganas ni de ducharme, no quiero, no quiero pues afrontar mis responsabilidades. Eso no me había pasado, pero sí que a lo largo de mi vida tuve bastantes, podríamos decir, depresiones menores, Ujú. pues eran más como de nostalgia, tristeza profunda y tal, que a lo mejor yo, pues por cómo se nos enseña a los hombres a comunicarnos, ¿no? Que es en plan los hombres no lloran, no transmites tus emociones, pues lo llevaba todo por dentro
pero luego cuando eché la vista atrás, la verdad que había tenido, una vez llegué a contar como hasta 20 fases de mi vida donde yo había sentido esas sensaciones, ¿no? Hemos hablado de la manía, el otro extremo está la depresión, que la depresión todos nos podemos imaginar lo que es, ¿no? Es en el sentido de pues una tristeza grande, sentir que eres inútil, que no vales, que tu vida no tiene sentido, no tener energía, no, al final no, cuando estás en esa situación normalmente las cosas no te van bien, ¿no? Pues no tienes una situación estable financiera ni laboral, ni quizá de relaciones emocionales o de pareja. Entonces, bueno, económicamente también muchas veces lo que ocurre es que la gente con trastorno bipolar eh, acaba financieramente pues en bancarrota o en situaciones similares. Eso puede ir unido a los brotes maníacos. Los brotes maníacos, una de las características también que tienen es una impulsividad y como que no valoras las consecuencias y como a veces estás como en la fase esta de delirio de grandeza o Mm, de estoy en la cima del mundo, puedes hacer cosas absurdas como comprarte un Ferrari, a lo mejor no puedes pagar un Ferrari, pero una moto, tu último modelo, o ir al casino y gastar muchísimo dinero, o sea, esas cosas ocurren, ¿no? Entonces a mí me han contado casos de gente pues que el marido llega a casa con la moto último modelo que se ha fundido todos los ahorros del matrimonio y entonces la mujer dice, mira, hasta aquí llegué, ya no sigo contigo. Cosas así, ¿no? mm, Eh, yo mismo he tenido problemas en mi caso, no por una decisión única, ¿no? Pero por hacer bastantes inversiones en cursos de autodesarrollo para mí, que yo lo veía como una inversión de crecimiento personal, pero bueno, pues por circunstancias no tenía dinero, entonces lo financiaba con tarjetas de crédito y eso pues fue una decisión malísima. Los tipos de trastornos son, el de tipo 1 requiere que por lo menos hayas tenido un brote maníaco. Y luego puedes haber tenido episodios depresivos, pero si no tienes ningún brote maníaco, no tienes de tipo 1. Eh, la gente a veces piensa, joder, el de tipo 1 debe ser el más grave, porque aparte el trastorno bipolar puede devenir en brote psicótico. Un brote psicótico es, o sea, no solo pierdes la noción de la realidad, sino que puedes tener alucinaciones visuales o auditivas. A mí me ha pasado en mis dos brotes, el primero no tuve ningún brote psicótico, pero en el segundo sí lo tuve. Eh, entonces, muchas veces, bueno, se trata a nivel farmacológico, se trata el trastorno bipolar con no solo con lo que llaman estabilizadores del estado de ánimo, sino también con antipsicóticos, dependiendo de cada persona, ¿no? Y hay muchas marcas y muchos tipos de. Bueno, lo más típico es el litio para el estado de ánimo, pero bueno, luego hay otras muchas opciones. Y cada persona somos diferentes y entonces no todos necesitamos lo mismo, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de los tipos de trastorno, eh, normalmente una persona con bipolaridad experimenta altibajos, ¿no? Entonces tienes o la hipomanía o la manía y eso se intercala con episodios depresivos eh, que pueden ser más o menos graves y que pueden durar, según los casos, pues a veces son días, semanas, meses o años. Entonces está el tipo 1 cuando tienes el brote maníaco y intercalado con depresiones. El tipo 2 son gente que tiene estados hipomaníacos, o sea, hiperactividad, pero que no pierde el norte, digamos, y eso intercalado con depresiones. Luego está la gente que se llama ciclotímica, que es más parecida a lo que se suele decir coloquialmente. Es que este es bipolar, cambia mucho de opinión, o de humor, perdón. Una persona ciclotímica es una persona que experimenta eh, subidas y bajones de estado de ánimo no tan extremas, mm, pero más digamos, más frecuentes en el día, digamos. O sea, ah, puedes mm, estar oscilando más en el día o en el cómputo de la semana. Entonces, bueno, no es tan grave como, teóricamente no es tan grave como tipo 2 o tipo 1, pero bueno. También diría una cosa y es que la gravedad
no se debería asociar. Trastorno de tipo 1 es lo más grave porque puedes hasta llegar a brote psicótico, hospitalizaciones y tal, y de tipo 2 no. Hay gente que tiene tipo 1 y lo tiene muy controlado y hace una vida increíble y les va muy bien profesionalmente y tal. Y hay gente de tipo 2 que a lo mejor se sienten muy miserables y todo lo contrario. O sea, que la gravedad no necesariamente va relacionada al numerito. Pero bueno, el numerito es como una caja, yo siempre insisto en el tema del espectro, ¿no? La teoría del espectro es una cosa que se ha insistido más recientemente por algunos psiquiatras, porque, bueno, pues al final pues se ha visto que cada persona es diferente y no todos experimentamos la bipolaridad igual, ¿no? Pero bueno, esos son como los tres tipos. Hay veces que la gente experimenta lo que se llama ciclación rápida, que es gente que experimenta subidones y bajones increíbles en periodos muy cortos de tiempo. Esto es lo más peligroso y son las personas que tienen incluso más probabilidad de suicidio. Lamentablemente, en el trastorno bipolar, pues estadísticamente un 15% de las personas se suicidan. Hay que decir que entre un 2 y un 3% de la población está diagnosticada con bipolaridad, un 1% sería de tipo 1. Estoy lanzando datos un poco así a nivel general, pero bueno. La realidad es que hay más gente que el 3% que son bipolares. Lo que pasa es que no hay mucha gente que no está diagnosticada. Por tanto, la tasa de suicidio podría ser mucho mayor y hay gente que a lo mejor se suicida y nunca tuvo el diagnóstico, nunca se sabrá que era por esto, ¿no? Y luego hay otras estadísticas que dicen que 2/3 de personas, hasta bueno, entre el 40 y el 60% de personas con trastorno bipolar intentan suicidarse al menos una vez en la vida. ¿Cómo es que logras tú, en tu caso concreto, tener la situación controlada? Después de las 2 hospitalizaciones que tuviste en el psiquiátrico, después de tus ataques de grandeza y espiritualidad y todas esas cosas por las que has pasado, que se leen muy bien en tu capítulo en el libro, ¿cómo es que Nacho consigue estabilizar al nivel de que puedes llevar una vida normal, entre comillas? Sí, bueno, yo ahí pondría el matiz de que yo o sea, considero que soy, como dicen en inglés, un work in progress. O sea, no considero como que ya he estabilizado todo lo que tengo que estabilizar. Lo que pasa con el trastorno bipolar, y es el mayor reto, y es también la razón por la que es tan difícil, es voy a hacer una pequeña cuña. Creo que hubo un discurso muy famoso del presidente de Coca-Cola que estaba hablando de las pelotas de un malabarista en el aire, ¿no? Y decía, tú imagínate que esto lo hizo en un discurso de despedida, creo, de la compañía. Y una pelota representa tu vida laboral, tu trabajo, vamos, otra es tu familia, tus amigos, tu salud, Tus tu finanzas, tus ocio. hobbies, etcétera. Ujú. Entonces, él decía que cuando el malabarista está con las pelotas, si se te cae una al suelo del trabajo, puede rebotar. Bueno, al final es una charla laboral, ¿no? En un contexto profesional. Pero que otras, cuando se caen, se rompen o se agrietan y no quedan igual. Y entonces él hablaba un poco de la importancia del equilibrio. Entonces, el problema del trastorno bipolar es que afecta a todas. O sea, o sea, al final, todo empieza con un tema de salud, pero por el tema de salud a lo mejor no puedes volver a trabajar hasta pasado un tiempo. Estás en una situación de que no sabes qué está pasando, es muy complicado asimilar todo, no ganas el dinero que solías ganar, luego te lleva problemas financieros, tienes problemas en tus relaciones, entonces todo se descompone. Entonces, en mi caso, eh, bueno, estamos ahora mismo en septiembre de 2025, me diagnosticaron en marzo, o sea que hace 5 años y medio. Y, y lo que puedo decir, yo no soy la persona que dice, yo batí o domé el trastorno bipolar, yo no soy esa persona. Pero sí que es verdad que he pasado muchas fases y los primeros años fueron muy oscuros
de tener muy poca esperanza, de pensar que toda mi vida pues ya no podría conseguir nunca nada interesante, que no podría ser productivo, que no podría cumplir ningún sueño. Y, y bueno, pues a partir de ahí pues ha habido una evolución de cosas, ¿no? Mi primer diagnóstico fue 10 días en el hospital, que es muy normal, y luego tuve algunos bueno, cambios profesionales aquí y allá, pero luego estuve un año en una empresa y yo me sentía fatal, realmente. Tenía la medicación, era litio, y me sentía muy mal. Se me hacía cada día, era una batalla interna. Para mí era como que el tiempo pasaba muy, muy despacio, eran 10 minutos, me parecían una hora. Yo estaba fingiendo, tenía una empresa, o sea, estaba en una empresa con una cierta responsabilidad pues, de directiva, y entonces tenía que fingir liderar en cierto modo y fingir que yo estaba muy bien y que tenía Mm, energía y que tenía iniciativas y tal, pero yo en el fondo estaba hecho un desastre por dentro. Entonces cometí un error que lamentablemente se comete muy a menudo, especialmente al principio yo creo, pero bueno, puede ocurrir también en otras ocasiones con más frecuencia. Pero estadísticamente está visto que el 90% de personas con trastorno bipolar, cuando diagnosticas a las personas, hay muchísimo rechazo al diagnóstico. O sea, es como que tú no te crees que tengas una enfermedad o un trastorno mental, mm, no te lo crees, no lo asocias contigo, tú dices, no, es que mi personalidad siempre ha sido así y yo soy así y esto no va conmigo. Y aunque te lo creas, tu subconsciente no se lo cree, no lo acepta, hay una lucha terrible. Yo una vez pregunté en un foro de Facebook, que tienen miles y miles de personas con trastorno bipolar, ¿cuántos años tardasteis en aceptar que tenéis el diagnóstico? Y las respuestas fueron muy variadas, pero eran normalmente años, en plan 3 años, 5 años, un año, y incluso hubo una persona que escribió 30 años. Sí, sí, o sea que el tema de la aceptación es muy complejo. Pero bueno, creo que es lo principal. Para poder retomar tu vida de una manera constructiva a futuro, es ujú, fundamental aceptar. Eh, entonces, bueno, como digo, mi primera fase fue ese año donde dejé la medicación, mm, porque yo pensaba que la medicación es lo que me estaba haciendo sentir mal y que a lo mejor mi primer problema, cuando tuve el primer brote maníaco, que en mi caso pues se dio, yo quería montar un fondo de inversión, así como un negocio, y pensé que era la solución a los problemas de mucha gente y se me fue la pinza por ese lado, pues digamos que la primera vez fue un brote maníaco controlado, 10 días en el hospital y luego retomar la actividad, la retomé demasiado pronto. La segunda vez dejé de tomar la medicación y ya comprobé y aprendí que efectivamente necesitaba medicación y necesito medicación. Porque al dejar, aunque no la dejé de golpe, la dejé paulatinamente durante 3 meses, reduciendo las dosis, y lo hice además sin seguir consejos médicos, sino por mi cuenta, porque yo no confiaba en nadie. O sea, yo sabía, si yo decía al psiquiatra, oye, que yo no quiero tomar medicación, ayúdame, pues me va a decir, no, no, es que necesitas. O sea, yo entendía que no podía, o sea, porque estas cosas no puedes hacerlas sin la mano de un psiquiatra mm, de confianza, ¿no? Y un profesional. Entonces, bueno, yo digamos que hice la guerra por mi cuenta pensando que era muy listo, pero era todo lo contrario. Y entonces me dio un brote maníaco mucho peor que el primero. mm, De hecho, incluso estuve, bueno, eso es una historia muy más particular, pero estuve mes y medio ingresado en el hospital mm, porque estaba en rebeldía, me declaré en rebeldía contra las medicinas, incluso me escapé del hospital alguna vez. Pero lo principal es que cuanto más tardas en tomar medicación y volver a lo que se llama el estado eutímico este, mm, y que te liberen del hospital y que volver pues, a tu familia y eso, más daño haces a los que te rodean, más incertidumbre tienen de qué pasa con papá, cuándo va a venir a casa, o bueno, en fin, es muy duro para todos los que te quieren.
Y luego cuando sales del hospital, en ese caso, en mi caso, yo tuve que ir 6 semanas a un hospital de día. Y un hospital de día, bueno, lo recuerdo como la experiencia más deprimente de mi vida, la verdad, que era un sitio muy gris, todo el mundo estaba deprimido, eh, me recogía, yo no podía conducir porque inicialmente por la medicación no me dejaban, entonces me recogía un autobús que suele ser un autobús ahí en Estados Unidos donde yo vivía, que traslada pues a personas muy mayores, en plan, entonces me recogía a mí con señores de 80 90 años que iban también a otro hospital y Mm, entonces yo me sentía, yo me movía a cámara lenta, me sentía como si tuviera 80 años realmente, pero bueno, 6 semanas de hospital de día y luego me tiré un año muy deprimido, mm, en paro. mm, Entonces, luego tuve la siguiente vuelta de tuerca que ya conseguí un trabajo, pero a los 3 meses mi mujer, que hoy es mi exmujer, me dijo que quería divorciarse. Bueno, sé que se quería separar, luego acabó en divorcio, pero bueno, que ya digamos que no quería estar conmigo bueno, pues eso me sumió también en una miseria, ¿no? mm, En- tuve como dos crisis de pensamientos suicidas bastante fuertes. mm, Esta fue la segunda y la primera fue cuando cogí ese trabajo en el que me tiré un año, donde yo pensaba que no iba a poder mantener el trabajo, ni mantener a mi familia, ni mantener las cosas que teníamos allí, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso como curiosidad diría que cuando salí del hospital la primera vez me dijeron mm, que era posible que yo tuviera pensamientos suicidas y yo pensé que eso era una tontería, que conmigo no iba a pasar y luego mm, efectivamente pasó. Y entonces, bueno, ya por terminar de esa fase cómo me recompuse, pues después de superar esto con ayuda de gente especializada, psicólogos, psiquiatras y tal, finalmente decidí abrirme y decidí en esa fase de aceptación, pues para mí la aceptación fue abrirme y contar las cosas, ¿no? Entonces hubo un verano en España que bueno, pues que hablé abiertamente con mis amigos, con familia y tal, oye, mira, esto es como me ha pasado, he estado en el psiquiátrico, era así, un poco, o sea, ellos a lo mejor sabían más o sabían menos, pero que vivieran, que escucharan de mi voz lo que había vivido yo. Y entonces luego se me ocurrió hacer la charla TEDx para darle visibilidad al trastorno bipolar. mm, Y la verdad que estoy bastante contento porque, bueno, hay dos cosas así anecdóticas. Una es que hace poco, como hace un par de días o cuatro, la charla ha llegado a 600.000 visualizaciones, bueno, pues no sé si algún día llegará mucho más, pero vamos, es bastante gente. Es la charla más vista de trastorno bipolar en la plataforma de TEDx. Y mm, luego un comentario, hay bastantes comentarios, cientos de comentarios de gente, casi todos muy positivos, y hay un comentario, el último de los últimos que he leído, que era un chico joven de 18 años que decía que le habían diagnosticado y que tenía una crisis suicida y que se iba a suicidar y que vio mi charla y como que se animó y bueno, no sé qué pasará con él, ¿no? Pues yo no tengo contacto con él, pero dejó un comentario bastante largo explicando cómo le había impactado muy positivamente la charla, ¿no? Que era un poco lo que yo buscaba, ¿no? y por eso lo Cuando, haces, claro. Mm. Y aquí, eh, cuando describías esto después de ya no, ya pasaste de solamente idear suicidios a ya la fase segunda del planeamiento del suicidio. uh-huh, Y tuviste la suerte de tener un buen profesional a tu lado, que lo mencionas aquí, en prevención de suicidios, y que en una hora desmontó todos tus planes suicidales con habilidad. sí. Y mencionas una frase que me parece que es muy importante. El suicidio es una solución permanente a un problema temporal. Nada más que la persona, tal vez como este chico que te vio en tu charla de TEDx, tienes que estar en la capacidad de entender el significado de la frase, ¿no? Y así como Mm, esta frase, yo recomiendo mucho, bueno, tu novela Arsán la comentamos luego, pero recomiendo mucho ese capítulo porque en mi país se dice a calzón quitado, es las cosas como son, sin sugarcoating, ¿no? Sin uh-huh, edulcorante, sin dramatismo exagerado, simplemente una descripción bastante sobria, que no deja de ser impactante
porque Nacho cuenta, mm, bueno, el fracaso, entre comillas, para mí es entre comillas, matrimonial, cómo pasó de querer, vamos, de creerse casi enviado de Dios, Mesías, a poco levantarse y regresar, que te quedó un tiempo, mencionas aquí inclusive cuando oías helicópteros o policías que pensabas que iban por ti, el trauma que queda después de lo que has pasado. Entonces, para quien esté interesado, yo recomiendo mucho leer este capítulo porque me parece que es una manera sumamente adecuada de desmitificar enfermedades mentales. Primero, hablar de salud mental y emocional, que es lo primero, dejar ese tabú. Segundo, algo tan complejo como el diagnóstico bipolar, expresado de una manera tan clara, tan sencilla y tan sobria. Nada más que no puedes evitar el dramatismo porque son situaciones dramáticas, pero no le pones teatralismo a eso. Algo que tú, con lo que empiezas tu capítulo, la importancia del sueño y de dormir la cantidad y calidad de tiempo necesarias. Explícanos, por favor, Nacho. Sí, bueno, aquí explicaría dos cosas. Una es mi experiencia y otra es la teoría, ¿no? Mi experiencia es, bueno, la teoría según los expertos. Mi experiencia es que yo he tenido una vida de muy baja calidad de sueño, pues por muchos viajes laborales, por Mm, deshoras, viviendo en Madrid, trabajaba para Estados Unidos, 6 horas de diferencia con la costa este, 9 horas de diferencia con la costa oeste, me acostaba tarde, dormía. O sea, yo siempre, y como estudiante, perdón, me he acostumbrado a dormir muchas veces, pues 4 horas, cinco, tres, cuatro diría que para mí 4 era incluso para funcionar normal, pero 6, muy normal, 8 casi imposible. Eh, y luego muchas veces lo que se llaman all-nighters, ¿no? De estar toda la noche trabajando o estudiando para un examen. Entonces, bueno, cuando te acostumbras a eso, haces daño a tu cerebro y a tu salud en general. Hay un libro, que este es el segundo punto que voy a decir, que se llama, es de Matthew Walker, se llama, ay, ahora no me viene el nombre, y lo pones. ¿Por qué dormimos? Ujú, Y entonces ahí, este hombre, Matthew Walker, es un experto que lleva 20 años estudiando la ciencia del sueño, porque el sueño es una ciencia, entre comillas, que es muy desconocido. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? ¿Por qué soñamos? Eh, bueno, todo lo que ocurre en ese proceso tan importante, ¿no? Que, ujú. bueno, pues si el día tiene 24 horas y deberíamos dormir 8, pues ya es un tercio, ¿no? Pues realmente Matthew Walker está estudiando esto y ha publicado ese libro hace, creo que fueron hace, no sé si 2 o 3 años. Bueno, es un bestseller, pero lo interesante del libro es que él explica la correlación entre dormir bien y evitar enfermedades, porque dice que todas las enfermedades, y hace una enumeración larguísima en la primera página, o sea, no estoy haciendo ningún spoiler de nada, pero pues cáncer, Ujú, Alzheimer y ujú, tal, ujú. eh, si no tienes un sueño de calidad, pues estás evitando que tu cuerpo se regenere, tus células, tus neuronas, y que puedas estar, bueno, pues en una situación saludable, pues a futuro, ¿no? Y entonces, en el caso de las enfermedades mentales, hay unas páginas que él dedica a esto, donde está científicamente demostrado que todas las enfermedades mentales eh, tienen un elevado componente de privación de sueño. Es decir, que si tú estás acostumbrado a privarte de sueño, tienes más posibilidades de desarrollar esquizofrenia, trastorno bipolar o, bueno, depresiones. Y eso está estudiado. Entonces, del mismo modo, si tú tienes un trastorno bipolar y no duermes bien, tienes más probabilidades de tener un brote maníaco. Por el otro lado, también, si duermes demasiado, a lo mejor acabas en una depresión clínica, Ujú, porque si ujú. más de lo normal, entonces, bueno, necesitas rutinas, ¿no? Y bueno, pues simplemente yo lo que en el capítulo del libro lo menciono muy de pasada, pero
realmente yo lo que digo es que si yo hubiera sabido, porque yo esta información no la tenía, ¿no? Y si yo hubiera sabido que o sea, tú imagínate que yo hablo con un grupo de escolares en un colegio o de estudiantes en una universidad y les digo, si no dormís, podéis acabar en un psiquiátrico. Pensarían que estoy loco. Porque, no, bueno, si acabas en un psiquiátrico, pues si, yo qué sé, si estás loco, ¿no? O, por ejemplo, te puede ocurrir que haya gente que tiene abusos de sustancias, de marihuana. Por ejemplo, el brote maníaco también puede hacerse un trigger por gente que fuma marihuana y cosas así. Exceso de alcohol. Creo que el 50% de la población, o sea, de las personas con trastorno bipolar tienen alguna adicción al alcohol también. O sea que por ahí también es un tema interesante de estudio. Pero el tema es que yo no sabía que ese riesgo existe. Simplemente por no dormir puedes Mm, acabar en un psiquiátrico y haber perdido el control mm, de tus ideas y del toque, bueno, pues la realidad, digamos. Entonces me parece un mensaje muy importante para la gente joven, principalmente, para cualquier persona, ¿no? Pero para la gente joven que a lo mejor no tienen buenas rutinas y... Porque como estudiante es normal, todos lo hemos hecho de no dormir y tal. Pero bueno, el problema es eso, si luego te pasa como a mí, cuando ya empiezas a trabajar y estás acostumbrado a hacerlo como estudiante, entonces tampoco te importa hacerlo si tienes que entregar un proyecto al día siguiente o mm, alguna cosa, entonces te acostumbras mm. y realmente pues con esta información la gente pues se lo tomaría mucho más en serio. Y aparte hoy día hay aplicaciones, bueno, los relojes que te miden el sueño, hay aplicaciones que te miden la calidad del sueño, que eso Mm. todos lo sabemos, ¿no? Pero que es fácil construirte rutinas con la tecnología, creo. Y en este tema, dos comentarios. Uno, porque yo veo esa relación, tú mencionas que durante mucho tiempo tu vida estuvo centrada, como la de mucha gente, la mía misma en un pasado, en el éxito profesional y a mantener esa eficiencia, la disciplina, que eres el power man, el que puede todo, el que está en el club de las 5 de la mañana, que no necesita dormir. Entonces, yo veo, no solo tu caso, otros Bueno, el casos. Club de las 5 de la mañana sí necesita dormir, ¿eh? Ese libro de Robin Sharma lo que dice es que te acuestes a las 10 y que no veas la tele para dormir 7 horas y que te dediques a cosas o productivas, ¿no? Pero bueno, perdón. Pero se va al otro sentido de la Pero gente sí que que lo que dice, busca es estar siendo muy productivos. yo soy más productivo y no, es que ya lo he escuchado, no me hace falta dormir. Entonces, en una época de mi vida pasada, yo decía, obvio, ¿no? Si no, no eres productivo y no eres eficiente, no te hagas el tiempo. En esta nueva etapa de mi vida muy distinta, oyendo también las charlas de María Alonso Puig, que él se ha dedicado también mucho al tema de por favor, duerme bien, y muchos otros médicos con los que estoy en comunidades y cosas, porque nosotros, la gente de a pie, no sabemos los procesos de limpieza, no solamente en todas las células del cuerpo que hacen los glóbulos blancos, sino en el cerebro, de toda la basura, porque al final nuestros pensamientos son eh, pulsaciones eléctricas, ¿no? Y se genera mucha basura. Y es durante el sueño, y que además que el sueño, con las etapas que tiene, 3 horas de sueño no te van a alcanzar. Por eso se piden que sean más o menos las 7 para que te puedas tener para que se limpie. Entonces, eso que dices del libro que mencionas de la correlación entre la falta de cantidad y calidad de sueño y la correlación de la aparición de trastornos mentales, suena hasta lógico, sabiendo que estás dejando de limpiar precisamente tu mente y tu cerebro, ¿no? También añadiría que cuando yo he estado en el psiquiátrico, que es, bueno, pues la gente dice, joder, un psiquiátrico, bueno, yo lo llamo psiquiátrico, manicomio también se llamaba, ahora lo llaman, yo cuando estaba en Estados Unidos era Behavioral Health Center, que es como centro de comportamiento de salud. Bueno, el nombre, bueno, puedes poner el que quieras, o un hospital mental, pero al final es una experiencia muy, como que te transmite mucha humildad Ujú. porque te ves como de repente, pues no voy a decir desnudo, pero sí como en una situación como de mucho desamparo donde no entiendes qué haces ahí,
porque estás encerrado ahí, pero a la vez conoces personas súper interesantes, personas extremadamente inteligentes que han pasado por traumas. Ese es el otro elemento que diría también que me pareció como un patrón. Y es que muchas de las personas que conocí ahí pues tenían historias personales muy complicadas. Eh, Traumas de la infancia, pues violaciones, por ejemplo, o pérdidas importantes, pues Ujú. están en un duelo importante, ¿no? Entonces, bueno, al final, el mensaje que yo doy sobre la salud mental es como un esguince de tobillo, ¿no? Tú vas por la calle, hay un agujero en el pavimento, te doblas el tobillo y la gente te ve con la escayola y dice, no, es que me he hecho un esguince, ay, qué faena y tal. Pero cuando es un tema de salud mental, No se ve. no quieres contarlo, no quieres explicarlo, eh, te da miedo pues que piensen, no, es que está loco o que luego ya la gente no confía en ti. Y, y mi mensaje es al final, somos humanos, o bueno, también está la otra cosa que es el estigma de pues si este tiene esta condición, algo mal habrá hecho o es como algo negativo, no se asocia. Pero mi mensaje es, esto le puede pasar a cualquiera en ciertas condiciones. O sea, Ujú. hay veces que hay componentes genéticos, pero también componentes medioambientales. Ujú. Y, y bueno, pues que hay que tomarlo con naturalidad y que del mismo modo que puedes acabar como yo acabé perdiendo la noción con la realidad en ciertas situaciones, luego la mente se puede recomponer y tú me preguntabas que cómo luego fui dándole sentido a mi vida y tal, y luego pues lo que hice fue pues abrirme, dar la charla TEDx para dar esa visibilidad y luego tuve una época que me interesé más pues por el coaching, por ayudar a personas, digamos, esto es como, yo venía del mundo de la banca de inversión, de las finanzas, y es como, es un shock muy grande a nivel humano. Entonces, esa parte se interesa mucho a la gente. A veces que la gente, después de algo así, decide estudiar psicología, es bastante común. Y yo no estudio psicología, pero bueno, digamos que a mí me interesó mucho esa parte. Y luego también pues me refugié en lo que has comentado al principio, ¿no? Que es la escritura, la creatividad. Tengo el libro de Arzancuerno Oscuro, Muéstralo, que, muéstralo si lo tienes ahí. bueno, sí lo tengo por aquí, que es una novela de fantasía para jóvenes adultos que escribí hace muchos años y bueno, que es como un bebé para mí. y, y bueno, pues es a lo que me estoy dedicando principalmente en 2025. Ujú. Eh, pero como decía, estoy en Work proceso in en curso de progress. work in progress porque necesito todavía pues recuperar ciertas cosas, recuperar estabilidad profesional, acercarme a mis hijos, que ahora estoy separado de ellos, bueno, están en Nueva York y yo estoy en Madrid. Entonces, bueno, digamos que todavía hay muchas cosas que quiero rematar, pero a nivel de lo que es los primeros años después del diagnóstico, hasta que di con el cóctel de medicación que me funcionaba y que empecé a ver que había esperanza en la vida, que se podían hacer cosas importantes, ayudar a personas o cumplir sueños, como mi sueño de publicar este libro, que es un sueño hace 15 años. Entonces, bueno, no tienes por qué tener una vida digamos, de grandes logros. Todo el mundo tiene por qué decir, no, es que yo quiero escribir un libro o hacer una canción o ser el capitán de todos los mares o el CEO de la empresa. O hay gente que a lo mejor aspira a tener una vida tranquila y pues lo más sin altibajos, ¿no? Lo más estable posible. Pero para cada persona lo importante y mi mensaje es eso, que esto le puede pasar a cualquiera, entre comillas, que no hay que dramatizarlo, que se puede recomponer uno, que a veces lleva mucho tiempo dar con el, pues el cóctel de medicación, luego hay que hacer terapia, dormir bien, pero los años en los que todo parecía tan oscuro fueron muy difíciles, pero se sale. Y conozco muchos otros casos de gente que, como yo, pues lo ha pasado extremadamente mal y luego pues ha conseguido ir viendo la luz al final del túnel. Entonces, bueno, pues ese es un poco mi mensaje de optimismo para, sobre todo para la gente que pueda estar pasándolo mal
porque acaban de recibir un diagnóstico o porque tienen un ser querido que tiene un diagnóstico y están en esas fases iniciales. No hay que desesperar, hay que ir poquito a poquito, día a día, eh, y bueno, pues confiar pues en el psiquiatra, en el proceso, darse tiempo y tener un sistema de apoyo que acompañe. Y eso que mencionas, Nacho, bueno, yo suscribo todo lo que acabas de decir. Y me he encontrado en esta segunda etapa de mi vida porque vas conociendo gente que va más o menos alineada, que ha pasado por, no necesariamente un trastorno bipolar, yo he pasado por 2 episodios depresivos, otra gente que ha pasado por ese tipo de baches que son significativos, y el patrón que no quiere decir que sea necesario un patrón válido estadísticamente, es el patrón en mi microuniverso, gente que ha estado como lo describes en tu libro, eso es super power en una manera de workaholismo total, de trabajolismo, de liderazgo, de éxito, de todo aquello, y en un momento das un parón por algún tipo de trastorno, algún tipo de accidente, algo que te hace realmente parar o sea, con shock. Y muchas de estas, bueno, las que yo estoy teniendo en mente ahora mismo, después de ese parón, muchos han estudiado psicología realmente, si no la carrera universitaria, como yo, que he llevado cursos sueltos de psicología, de salud, hasta genética, porque me interesa mucho. Y el siguiente impulso es hacer cosas que ayuden a los demás. Tu charla TED, mi blog, dictar clases en la Complutense de mindfulness para adolescentes, diferentes cosas. Y finalmente, la aspiración, para los que hemos pasado por muchos de arriba y muchos de abajo, es esa estabilidad más tranquila. No estás buscando ser el Pulitzer o el presidente de la ONU o el Superman o Superwoman, simplemente, hey, mi vida bien, tranquila, holgada, sin, sin crisis, sin carencias, pero tampoco tienes que irte en jets por la vida. Y ese patrón lo he encontrado en muchas personas que voy conociendo en estos últimos años, tal cual como el tuyo. Una prueba más de que a pesar de todos esos golpes, altibajos, los psiquiátricos, la tristeza absoluta, se puede salir adelante. Y en tu caso, igual que el mío, yo hice lo que me pidieron la psicóloga y la doctora. En mi caso fue, no, las tres dijimos no psicofármacos. No dejé, me quería mandar a una clínica para managers estresados. Yo dije, no, a mí eso me mata. Yo necesito gente sana alrededor mío, pero sí cumplí al pie de la letra lo que me decían que hiciera. Y así es que esa recomendación, si hay alguna enfermedad mental, alguna cosa, sé que mucha gente muy inteligente cree, yo soy más listo que los médicos, como fue también tu caso. Mejor dejemos las cosas en manos de los expertos sin perder nosotros el timón, que al final es nuestra vida, pero acompañados de expertos. La red de apoyo social que tú mencionas fue fundamental también para mi propia recuperación y la de esta gente a la que menciono. Y nada, sigamos para adelante, apoyándonos, conectando los puntos para hacer redes grandes de apoyo. Y yo creo que si alguien que nos escucha tiene un tema en la familia o en sí mismo, o dudas o algo, yo estoy segura que se puede conectar contigo, Nacho, por redes o algo para profundizar un poquito en el tema, ¿cierto? Sí, sin problema. Yo tengo, bueno, mi hashtag de este Instagram y bueno, TikTok o también o LinkedIn. Bueno, bueno, mi nombre, Nacho Ruiz. Yo digo la H muda, yo digo ENS, pero bueno, hay gente que dice gens. Sí. Es HENS, Nacho Ruiz ENS. Y bueno, lo pongo aquí para que lo veáis en la esta. Ahí, ahí. No sé si se ve. Exacto. Ujú. Y sí, la gente que quiera me puede preguntar. Y has dicho una cosa muy importante también, es que eh, los, los médicos hacen su labor, pero nosotros, que somos los que nos has dicho llevar el timón, ¿no? Los que nos conocemos a nosotros mismos, somos la primera línea de defensa ante cualquier Sí. problema. Tenemos que identificar señales de alarma y que, bueno, se llaman pródromos, pues identificarlos y hablar con el doctor y decir, oye, me está viniendo este pensamiento, ¿crees que es normal? Y sí, estar un poco
escuchando nuestros pensamientos, entre comillas, nuestro cuerpo, para evitar recaídas. Autoconocernos, precisamente. Bueno, Nacho querido, muchísimas gracias por este tiempo, por esta charla, por hablarnos tan abierta y honestamente. Que sigan los éxitos con tu novela, que está en mi lista de libros por leer también, porque lo veo tan gordo que digo, esa montaña me va a tomar mucho tiempo. Muchas gracias y que sigan los éxitos. Muchas gracias por invitarme y espero que haya sido útil y bueno, pues te felicito por este espacio para compartir conocimiento y ayudar a las personas. Muchísimas gracias, Nacho. Hasta luego. Muchas gracias por haber oído este episodio de mi blog Salud sin Dramas. Recuerda suscribirte a nuestros canales en YouTube y en Spotify. Y por favor, comparte este contenido con las personas a quien creas que les pueda interesar. Muchas gracias y hasta la próxima.